Buenas, mi nombre es Alejandro Jiménez Guzmán. En colaboración con mi compañera Rachel Aguilar Caballero, vamos a desarrollar el caso de evaluación número 2, caso número 1, en el cual se nos pide corregir el factor de potencia de una carga resistiva inductiva, que para el caso de la resistencia sería de 200 ohmios por fase, y en el caso de la inductiva sería de 240 ohmios por fase. Estas son la disposición de equipos que vamos a utilizar para desarrollar el experimento, el cual es una fuente de alimentación trifásica, que también ocuparíamos la parte de corriente directa para alimentar la corriente de campo del motor sincrónico. Necesitamos una interfaz de control de adquisición de datos, carga resistiva, carga inductiva, el alternador sincrónico y un dinamómetro y fuente de alimentación de 4 cuadrantes, el cual vamos a utilizar como primotor para sincronizar el motor, dado que este motor no tiene método de arranque como de banados de amortiguación o variador de frecuencia. Seguidamente, pasamos propiamente a hacer las mediciones recurrentes, en el cual vemos que este primer montaje que se nos muestra es el montaje determinado para medir el factor de potencia, la potencia reactiva y la potencia real de la carga resistiva inductiva sin el motor sincrónico. De esta forma, simplemente activamos la fuente, pedimos para sincronizar datos en el tiempo y vemos que tenemos un factor de potencia bastante bajo, una potencia reactiva alta en comparación con la potencia trifásica. Ambas son potencias trifásicas, simplemente esta es la reactiva y esta es la activa. Después de esto, conectamos el motor sincrónico. Que el método de conectarlo, como necesitamos que el motor esté en paralelo, simplemente vamos a tomar los voltajes respectivos del motor directamente de los bornes de las resistencias en la parte superior. De esta forma, el motor quedaría en paralelo con las cargas. También pasamos la parte de la corriente de excitación por la interfaz de control y adquisición de datos para medirlas. Conectamos el dinamómetro porque necesitamos sincronizar el motor antes de poder encender todo el equipo. Entonces, iniciando, ponemos la función de freno, motor de impulsión, freno en sentido horario, y lo ponemos en marcha. Vemos que ya está girando y simplemente cuando llegue cerca de la velocidad sincrónica, arrancamos la fuente para que el motor se sincronice. Vemos que ya se sincroniza, en este caso el par es negativo. Para regularlo simplemente cambiamos con la perilla comando el valor que buscamos, que son cerca de 0.5 Nm, que es cerca de aquí. Si en este punto medimos valores, vemos que tenemos un factor de potencia bastante más alto, una potencia reactiva más pequeña en comparación con la potencia activa, y lo que hacemos es ir regulando con la perilla de excitación del circuito de campo la corriente de campo para generar una potencia reactiva lo suficientemente alta, que la del motor sincrónico es potencia digamos, reactiva, capacitiva, que va a elevarnos el factor de potencia de las cargas en general. Vemos que ya estamos en un punto 94, ocupamos punto 96, entonces podemos subir un poco más para poder llegar al valor que nos piden, que sería el de punto 96, que como vemos ya lo obtenemos. Vemos que tenemos ya una lectura de corriente de campo que no es mayor que 1, y tenemos una potencia reactiva bastante baja y una potencia trifásica relativamente, en comparación con la reactiva, bastante alta. Vemos los datos y para registrarlos en ambos casos simplemente nos vamos a la tabla de datos, seleccionamos la casilla y registramos datos. En este caso tenemos la medición para las pruebas sin el motor sincrónico, y en este último caso tenemos los datos de la prueba con el motor sincrónico ajustando el factor de potencia. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre los datos que obtuvimos. Ya mi compañero anteriormente explicó cómo realizar las conexiones sin motor sincrónico y con motor sincrónico y cómo sincronizar el mismo. Bueno, primeramente, para el caso de
la conexión sin motor sincrónico. Este fue alimentado a una tensión de alrededor de 120 voltios, en este caso de 124,9 voltios. Como no tenemos un motor sincrónico, vamos a tener una velocidad de 0, un par de 0 y una corriente de campo de 0. La corriente total de este circuito es de 0,38 amperios y tenemos un factor de potencia de 0,683 en atraso, porque recordemos que tenemos cargas inductivas. Tenemos una potencia real trifásica de 96,72 watts y una potencia reactiva de 102,9 voltiamperios. Luego, para el segundo caso, donde utilizamos o se empleó un motor sincrónico, de la misma manera fue alimentado por una fuente de 124,7 voltios y en este caso sí vemos ya una velocidad dada por el primotor de 1800 revoluciones por minuto, un par de 0,5 Newton metro y una corriente de 0,75 amperios. La corriente total del sistema ahora es de 0,64 y vemos que aquí el factor de potencia aumenta y ahora es de 0,96. Lo mismo sucede con la potencia trifásica. Ahora tenemos una potencia trifásica de 230,6 watts y una potencia reactiva de 64,49 voltiamperios reactivo. Bueno, esto sucede porque los motores sincrónicos pueden ayudarnos a reducir costos de energía eléctrica y mejorar el rendimiento del sistema de energía. Esto se debe o sucede mediante la corrección del factor de potencia en la red eléctrica. En este caso de laboratorio, se logró el objetivo esperado. Como se puede observar en esta tabla, al conectar el motor sincrónico en paralelo con la carga, se obtuvo un mejor factor de potencia, un factor de potencia más cercano a 1 y un aumento considerable en la potencia activa del circuito y por lo tanto una reducción importante en la potencia reactiva del circuito, lo cual nos indica que se da un mejor aprovechamiento de la energía. En el cuadro que está a la izquierda son los datos obtenidos de la plataforma LabVolt del circuito que mi compañero anteriormente les explicó, esto sin motor sincrónico. Y luego al lado derecho podemos ver los datos obtenidos de la plataforma LabVolt, pero con motor sincrónico. Y esto sería. Muchas gracias.